Saludos. Este video con el fin de solucionar algunas dudas presentadas en la implementación de los servicios de voz, TV y calidad de servicio. Sobre todo el punto uno, que es el punto importante porque es aquí donde se va a realizar el diseño. ¿Listos? Entonces tener en cuenta eso y comencemos a ver cómo se soluciona esto. Y el servicio de IPTV, les voy a preguntas de sus compañeros también, les voy a enviar un video, no hecho por mí, sino un video muy bueno, donde implementan la parte de IPTV y ya con esto creo que se da por a- abordado en un gran porcentaje estos cuatro puntos. ¿Listos? Entonces vamos a hacer esa parte. Gracias. Entonces, para entender esta parte, vamos primero a ver los componentes de la red telefónica básica. ¿Cierto? Tenemos el local loop, que es donde se va a conectar los teléfonos, todo lo que tenga que ver con la telefonía analógica. Está, por decirlo así, la PCTN, formado por Central Office, o sea, la empresa de telefonía de la ciudad, ¿cierto? Los enlaces troncales que comunican por decirlo así, esto sería las llamadas locales. Y si se necesitan hacer llamadas a larga distancia, se comunican igualmente por un troncal, ¿cierto? Bueno, con otras entidades. Más claro lo podemos ver acá. Tenemos la red telefónica básica y tenemos la Central Office. La Central Office, como se ve aquí, es la empresa de telefonía. ¿Listos? Y finalmente se puede ver acá más detalladamente. Tenemos la PSTN, los troncales, la Central Office, que son los equipos que tiene la central telefónica, y tenemos conectado el local loop, que es la línea, ¿cierto? El conector de dos hilos, y en cada sede pues tenemos centrales para permitir la llamada de un punto a otro utilizando la PCTN. Una de las cosas que siempre se preguntan es por qué se utiliza la PCTN si esta tiene más de 100 años de uso, porque es muy estable, tiene calidad de servicio óptima, a pesar de que pues funciona con cobre y todo lo que ustedes puedan ver, pero esta sirve mucho para cuando las llamadas de VoIP se caen, el ser proveedor de servicio falla, sirve como respaldo. Entonces, continuando, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es el tipo de señalización. Básicamente son tres clases de señalización. Aquí está en inglés, tenemos la señalización que me indica, ¿cierto? Loop signaling me indica si la llamada está colgada o descolgada, ¿cierto? Si está off hook, colgado, o on hook, descolgado. Bueno, esa es la idea. No sé si ustedes hicieron la prueba con teléfonos en VoIP, que ellos también traen la señalización de la analógica y la llevan a la digital, se van a encontrar ciertas características similares. Está Ground Start Signaling y el ringing, o sea, la frecuencia de llamado. ¿Por qué es importante diferenciar esto? Porque más adelante en el diseño se va a ver que ustedes van a necesitar ancho de banda para señalización, sea todo lo que tenga que ver con el estado de la llamada, y obviamente para las llamadas. No confundir las llamadas con señalización, que eso es una, un detalle que se comete mucho ahí. Entonces, el primero es este, que me indica colgado o descolgado, bueno, un tipo de señalización que ya de salida ahí, cómo se timbra, ¿cierto? Otro tipo de señalización es, aquí se puede ver, es cómo se marca el teléfono. Si este tipo es el address signaling, ¿cierto? Ustedes simplemente van a ver que van a poder, ya esto no se utiliza, es por disco, pero el que sí se utiliza es el DTMF. Esta es combinación de frecuencias. ¿Qué quiere decir? Que pues ustedes tienen números y determinado número me va a resultar
combinaciones de frecuencia, ¿cierto? Ese sería el segundo. Y el tercero ya me va a indicar el, el information, me va a indicar el tono de ocupado y todo eso, ¿cierto? Entonces tengan en cuenta las tres, porque más adelante retomo estos para que se den cuenta de por qué es muy importante diferenciar las dos. ¿Listos? Continuando, entonces, ahora en las llamadas VoIP, todo lo que tenga que ver con telefonía IP, ¿qué se le hace? Esto es muy importante porque de aquí depende la utilización de los códecs. Básicamente se está llamando o se está utilizando un teléfono analógico. Como el teléfono analógico, cuando nosotros hablamos, generamos ondas analógicas, ¿cierto? Debe haber un dispositivo que me digitalice todo esto que es analógico, y eso es es un códec, ¿cierto? Un codificador, un decodificador. Básicamente lo que hace es convertir la señal analógica en una señal digital, ¿cierto? O sea, lo que yo hablo, que es representado en ondas analógicas, me va a tener que permitir convertirlo a señales digitales para que pueda ser transmitida por el medio, cable, Ethernet, bueno, los diferentes medios a utilizar, ¿listos? Entonces, ¿para qué se tiene que, cierto? Digitalizar las llamadas analógicas. ¿Por qué tanto problema para convertir la señal analógica en digital? ¿Por qué se hace? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Son dos los problemas que aparecen ahí. Primero, el estado de la señal se degrada debido a la distancia, o sea que la física afecta el cobre, ¿cierto? A medida que aumenta la distancia, pues se va perdiendo la señal, le afecta el ruido, le afecta la pérdida de bits, le afecta el retardo, etcétera, muchos fenómenos físicos, ¿cierto? Y una cosa muy importante es que no se pueden enviar múltiples llamadas sobre una sola línea. ¿Qué quiere decir esto? Como esto es conmutación de circuitos, yo por más que intente hacer muchas llamadas, necesito el cobre, ¿cierto? Si necesito hacer dos llamadas, pues necesito dos enlaces de cobre. Si necesito tres, pues así sucesivamente. Entonces, por eso la parte de infraestructura se vuelve muy compleja cuando son muchas llamadas, ¿sí? Entonces, esto hace que se digitalicen este tipo de conexiones analógicas, ¿sí? Entonces, lo que les comentaba antes, tener en cuenta por qué, ¿cierto? Es tan importante la señalización, o sea, el estado de la llamada, cuando está ocupado, cuando está colgado, descolgado y cuando marcamos un número. Y la frecuencia del timbre del teléfono, eso es señalización. Entonces, aquí es muy importante, eso resume lo importante de la señalización. Al igual de la señalización presentada en la parte analógica, obviamente las conexiones digitales, o sea, todo lo que tiene que ver con VoIP, también manejan dos tipos de señalización, ¿listos? Bueno, entonces se van a encontrar mucho con esta señalización, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Este tipo de señalización me dice aquí, voz, ahora sí, voz y señalización, ¿cierto? Aquí lo dice, espero que me lo deje resaltar, ¿listos? Voz y señalización viajan juntos. ¿Qué quiere decir? Una cosa es la información, por eso les decía no confundir una cosa con otra, o sea, la llamada, los datos, ¿cierto? Y otra cosa es la señalización. No lo confundan. Entonces, la que cuando viajan juntos se llama, ¿cierto? Channel Associated Signaling, que es SAS, y la que viaja separado se va a llamar, ¿cierto? Se va a llamar CSS. Entonces, pilas con eso. Si en la analógica se llamaba, habían tres, y eran Signaling, Address y Information, aquí se van a llamar CSS y CAS. Las diferencias es que una viaja señalización y voz viajan juntos y en otro viajan separados, ¿sí? Bueno, ¿todo eso para qué? Cuando ustedes hagan un diseño, ¿cierto? Entonces ya sabemos por qué utilizar el códec. Todo es porque se necesita digitalizar la voz, que es analógica,
volver los bits y enviarlo por el medio. Entonces yo tengo se van a encontrar una serie de códecs en el mercado, ¿cierto? Tanto gratis como este, como de pago como este. ¿Qué quiere decir el códec? El códec lo que me quiere decir es que si yo voy a utilizar este códec, ustedes van a tener o el códec va a separar 64K para la llamada. Y si yo voy a utilizar este, el códec va a separar 8K para la llamada. ¿Sí es claro? Bueno, esto es una medida de subjetiva que dice que 4.1 es el puntaje promedio que sacó este códec cuando le hicieron la prueba en un laboratorio. Es subjetivo. O sea que había personas que eh, eh, hacían llamadas por teléfono utilizando diferentes códecs y ellos pues le daban una calificación. Este códec, ténganlo en cuenta por favor, este códec es el utilizado en redes LAN, ¿sí? Porque contiene o sea maneja un ancho de banda grande, 64K. Y este códec de acá es el utilizado en redes WAN, o sea, el que me va a hacer permitir las llamadas, pilas con esto, porque en el diseño lo vamos a utilizar, el que me va a permitir hacer llamadas por la WAN, o sea, por internet, ¿sí? Yo contrato un proveedor y él me va a dar un códec que generalmente es este, por eso este es de pago y yo utilizo 8 kilobytes por segundo para hacer la llamada. ¿Listos? Bueno, entonces esta es la parte importante en el diseño porque me va a permitir calcular los requerimientos de ancho de banda de un códec. Son unos pasos. Primer paso, determinar el ancho de banda requerido por el códec de audio. Entonces aquí hay una ecuación que van a utilizar, ¿cierto? Tamaño de la muestra por ancho de banda del códec. Ya sabemos, según la tabla mostrada ahí, cuánto es el ancho de banda de los dos más utilizados, o el G711 o el G729. Siempre, siempre, si no se dice lo contrario, en un diseño el tamaño de la muestra va a ser de 20 milisegundos. Básicamente esto es cuando se digitaliza la señal, se tienen que tomar muestras cada cierto tiempo pues para hacerles la parte matemática y convertirlas a bits. Entonces cada 20 milisegundos van a tomar la muestra. Entonces, y obviamente el 8 pues es una constante. Entonces, este es el 20 milisegundos pasado a segundo. Estamos pasando a una unidad estándar. Y si voy a utilizar, por ejemplo, el G711, que el ancho de banda son 64K, pues lo voy a cambiar o lo voy a convertir esto lo paso rápido, pues porque no me voy a poner a hacer operaciones, a una unidad estándar. Este lo pasé a segundos y este lo pasé a de 64K acá, ¿listos? Entonces, si se utiliza el códec G711 que tiene 64K, pues voy a pasarlo a, ¿cierto? Y acuérdense que el tamaño de la muestra me da 20 milisegundos, lo cambio a segundos y divido entre 8 y me da 160, ¿cierto? Otro ejemplo sería el otro códec, tamaño de la muestra, el otro era 8K, ¿cierto? Lo convierto a unidades estándares y me da 20. Entonces tengan en cuenta este valor. Cuando utilizo el códec LAN me da 160 y cuando utilizo el códec WAN me da 20. ¿Listos? Primer paso. Segundo paso. Pilas con esto. Segundo paso. Ustedes se van a encontrar el encabezado del modelo. Si ustedes van a encontrar, ustedes van a poder hacer llamadas por LAN, o sea, utilizando este protocolo, y van a poder hacer llamadas por la red WAN, o sea, utilizando este protocolo y este protocolo. Aclare, diferencien LAN, ¿cierto? De WAN, que son estos dos protocolos, ¿cierto? Si yo utilizo LAN, utilizo el protocolo de Ethernet, voy a separar 20 bytes. Si yo utilizo WAN, puedo utilizar Frame Relay, que me va a dar de 4 a 6, o protocolo punto punto, que me va a dar 6. ¿Listo? Bueno, entonces, esto respecto a si utilizo, voy a sacar aquí un papelito, un momento para explicarles esa parte, ¿sí? Si utilizo
¿sí? Si utilizo tanto readline como one. Bueno, sigamos ahí. Ese es el paso. Entonces, yo voy a poner aquí unos números. Primer paso, ¿cierto? Yo obtengo un valor que es O por haber utilizado el códec. Eh, la LAN me dio 160 y la WAN, ¿cierto? Me dio 20. ¿Listos? El segundo lo voy a explicar. El segundo me da. Bueno, entonces a usted le van a decir, utilice o una red LAN o una red WAN. Entonces se tiene que ver cómo aplicarlo. Si es una red LAN, pues me dicen Ethernet, si es una red WAN o Friend Relay o protocolo punto punto y aquí van a separar. ¿Listos? Otra cosa muy importante es que a pesar de la forma por hacer las llamadas en LAN o WAN, hay tres protocolos. Si ustedes vieron por ahí el análisis del SIP, hay tres protocolos muy importantes que son los que me permiten hacer las llamadas. El protocolo IP que es reserva 20, el protocolo UDP que reserva 8 y el protocolo RTP que reserva 12. ¿Cierto? Siempre, siempre estos van a ser obligatorios. Si no, obviamente no se da la llamada de un punto a otro. ¿Sí es claro? Entonces, esto me da 40 siempre. Entonces, dependiendo de si es LAN o WAN, pues yo voy a escoger y este siempre me va a dar. Entonces, yo voy a poner en el 2, dependiendo de si es LAN o WAN, ¿cierto? Ethernet 20. Entonces, en este ejemplo, yo voy a tomar, en este ejemplo vamos a utilizar Ethernet, van a darse cuenta más abajo. Entonces, voy a tomar el valor de 20. ¿20 por qué? Porque utilizamos Ethernet, ¿listos? Y voy a darle el valor de 20 más 8 más 12 me va a dar 40 por los tres protocolos. Este siempre va a ir por los tres protocolos, o sea, por IP, ¿cierto? Por el protocolo IP, por el protocolo UDP y por el protocolo RTP. ¿Listos? Ahí ponemos el segundo punto. ¿Listos? Bueno, seguimos viendo. Paso 3, ¿cierto? Sumar otros encabezados. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que si le van a dar seguridad a la llamada, utilizan obviamente lo que son VPN. Ya vieron en MPLS o han visto que hay formas de hacerlo mediante túneles, por VPN, punto punto, bueno, etcétera. Entonces yo puedo utilizar puedo utilizar MPLS, ya es claro aquí, aterrizamos lo de MPLS para hacer las llamadas. Puedo utilizar el IPsec, dependiendo de eso. Este es opcional, como ven acá. ¿Qué quiere decir opcional? Opcional quiere decir que si ustedes eh, quieren hacer la llamada utilizando VPN o sin utilizar VPN. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá vamos a poner opcional si es una VPN, ¿cierto? Y 4, y el paso 4 les va a decir que hay que sumar todos los obtenidos en los pasos 3, ¿cierto? Entonces, paso 1, 2 y 3. Paso 1, el paso 1 me dice, voy a utilizar la red, el códec G729 me da 20. Más, voy a hacer la llamada por Ethernet, no importa que un códec sea WAN y yo hago la llamada por LAN, no interesa. Entonces reservo por Ethernet son 20 más 40 que siempre van por los tres protocolos. Eso me da, ¿cierto? Me da 20 más 20 más 40 me da 80. ¿Listos? Entonces, según eso, haciendo las sumas, aparecen 80 bytes, ¿cierto? Bueno, muy importante esta parte que les explico rápidamente. Ustedes van a tener que utilizar este valor y hacerle una pequeña multiplicación. Entonces, yo el valor que aparece ahí lo voy a multiplicar por siempre, siempre, siempre que ustedes tengan el tamaño de la muestra, que es 20 milisegundos, ¿cierto? Van a hacer una división. O sea, ¿por qué una división? Porque ustedes van a ver en un segundo, que son 1000 milisegundos, pues cómo vamos a trabajar con este valor. Entonces, básicamente yo tengo 20 milisegundos y voy a hacer una relación de lo que hay en un segundo con los 20 milisegundos de la muestra. Entonces, un segundo se convierte en 20 milisegundos, ¿cierto? Dividido 20 me da 50. Entonces, yo siempre voy a multiplicar esa relación y me da 50. Si aquí fuera, supongamos, otro
otro tiempo en el tamaño de la muestra, pues aquí va otro tiempo. Este va constante, ¿cierto? Aquí ya saben por qué. Entonces, 8 por 50 me da 4000, ¿sí? Entonces 8 por 50 me da 4000, aquí me va, entonces yo le pongo aquí 4000. Y finalmente, como la respuesta está dando en bytes por segundos, yo tengo que agruparlos en bits y simplemente lo multiplico por, yo los 4000, ¿cierto? Los agrupo en bytes y los multiplico por 8 y por eso me da 4 por 8 me da 32.000 y obviamente eso me da, el 32.000 me tiene que dar, aplicándole pues me tiene que dar 32.000 kilobytes, ¿cierto? ¿Listo? Bueno, entonces para entender esta parte vamos a desarrollar este ejemplo que está resaltado. Encontrar el ancho de banda de una llamada que usa el códec ILBC. Entonces, si vamos a ver, el códec ILBC trabaja con 15.2 kilobytes por segundo, ¿cierto? Bueno, tenemos ese dato, ILBC, con un tamaño de la muestra de 15 milisegundos, ¿cierto? Entonces, ya tenemos los dos datos. Entonces, el primer paso va a ser, ¿cuál es? Entonces, aplicar la ecuación. Entonces la ecuación dice tamaño de la muestra por ancho de banda del códec sobre 8. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a pasar el primero, ¿cuánto ancho de banda tiene el ILBC? El ILBC tiene 15.2 kilobytes por segundo. Entonces básicamente esto me va a dar, aplicando la ecuación, voy a hacerlo aquí. Entonces la ecuación me diría, bueno, vamos a hacerlo rápido. Tamaño de la muestra que son 15 milisegundos, ¿cierto? Pero yo lo voy a llevar a una unidad estándar, me da 0.15, ¿cierto? Milisegundos. Lo voy a multiplicar por el ancho de banda del códec, que son 15.2 K, entonces ese me da 15.200, ¿listos? 15.200, bueno. Entonces ese resultado lo voy a dividir entre 8. Entonces yo voy a utilizar la calculadora, ¿cierto? Voy a hacer la división, entonces voy a tener 15.200 por .15 por .15, ¿cierto? Eso me va a dar este valor y lo voy a dividir entre 8 que dice la ecuación, entonces voy a tener 285. Entonces el valor 1 me va a dar, ¿cierto? Lo voy a poner acá, 285. Bueno, el valor 2, acuérdense que el valor 2 viene de, el valor 2 dice que voy a transmitir la voz, entonces se está transmitiendo la voz sobre una red PPP, o sea, estamos utilizando un enlace WAN. Entonces si yo me devuelvo y veo el protocolo punto punto, entonces yo busco acá y el protocolo punto punto me da 6 bytes. Entonces en el punto 2 voy a dejar aquí 6, ¿cierto? Voy a dejar 6. Ya sabemos el segundo punto por qué, ¿cierto? Miren que en este punto nos dicen que vamos a hacer una llamada utilizando VPN a través de MPLS, ¿cierto? Y si voy a utilizar MPLS, bajo acá. Ojo, antes de bajar, acuérdense que estos tres siempre van, no importa si es por VPN o solo. Entonces, en este punto siempre va a ir el 6 del protocolo, ¿cierto? Y yo lo puedo poner directamente más el 40 de los tres protocolos. Acuérdense, siempre, siempre, siempre vaya a tener que poner los tres protocolos ahí. ¿Cierto? Por eso el 40 siempre es como una constante ahí, por decirlo de una forma. Los que varían obviamente son los códigos y todo. Entonces, como en el tercer paso yo les ponía que era opcional, aquí vamos a trabajar una VPN, es mediante MPLS y simplemente yo me voy a ver, la MPLS va a trabajar con 4 bytes. Entonces se pone aquí 4, ¿listos? Bueno, entonces, ¿qué dicen? Que se tiene que sumar todos estos valores, ¿cierto? 285 más 6 más 40 más 4. Y ese valor da, bueno, y ese valor da, pongámoslo acá, 285 más 6 más 40 más 4.
Entonces 285, entonces pongámoslo acá. 285 más 6 más 40 más 4. ¿Listos? Eso me da un valor de 335. Me da 335. Acuérdense que ese valor lo tengo que multiplicar por la relación entre, ¿cierto? Lo tengo que multiplicar por la relación entre un segundo en milisegundos y el tamaño de la muestra, que en este caso es 15. Entonces simplemente voy a hacer 1000, voy a dejarlo aquí. Entonces voy a poner 1000, que equivale a un segundo en milisegundos dividido, ¿cierto? Si en el ejemplo son 20, en el que nos dice son 15, ¿sí? ¿Cierto? Nos dice que son 15. Entonces yo hago la división. 1000 entre 15 me va a dar, ¿cierto? Me va a dar 66.7. Entonces, eso lo voy a multiplicar por 66.7, ¿cierto? Y eso me va a dar aproximadamente, entonces lo multiplico por 335, ¿cierto? Y eso me va a dar más o menos 22.333. 22.000, ¿cierto? 333, ¿cierto? Y acuérdense que los 22.333 están representados en bytes. Los voy a multiplicar por 8 para empaquetarlos, para que me den bytes. Y finalmente eso me va a dar un valor de 178, 178 megas, ¿sí? Entonces me va a dar 1.7 megas, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Sí? O 178 o 178.6K, ¿sí? Bueno, ahí pues aproximadamente. Entonces esto me va a dar 178, ¿cierto? Punto 6, ¿cierto? Kilobits por segundo. Entonces, según esto, lo que se va a hacer es reemplazar los enlaces troncales de las PBX. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes originalmente van a encontrar en una empresa del sector, generalmente tienen la red telefónica por un lado, ¿cierto? Y la red de datos por otro, o sea, está separado. Generalmente el trabajo de un administrador o de un administrador de red es unir las dos redes, ¿cierto? La red de telefonía y la red de datos. Entonces, básicamente, ¿qué se busca? Entonces, generalmente tienen la red telefónica tradicional, obviamente tienen todo lo que, todas las interfaces, que ahorita vamos a ver cuáles son las más importantes, y a qué tienen que llegar. Tienen que llegar a contratar el proveedor. Ojo con esto, muy importante que veamos el cambio. Tenemos la red de telefonía, esto tiene que seguir manteniendo la conectividad. Acuérdense que vamos a encontrar dos redes en esto de VoIP, la de red PCTN y el proveedor IP, ¿cierto? ¿Por qué se utilizan las dos? Porque esta red va a ser el respaldo, o sea, va a ser el camino secundario si esta llegara a fallar. Miren acá que ya tenemos el dispositivo VoIP que me va a permitir la conectividad a través de la PCTN. Y este va a conservar las interfaces que traía con la red telefónica. ¿Listo? Bueno, entonces tener en cuenta, retomando, van a encontrar la red telefónica tradicional, van a contratar el proveedor y van a utilizar los dispositivos VoIP. En este ejemplo que ponemos aquí son router de voz. Vamos a aterrizarlo más. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo se conecta? Aquí dice router. Puede ser un servidor Asterix, puede ser una pasarela a valla, bueno, etcétera. Aquí yo le pongo el ejemplo de router a la línea telefónica. Van a encontrar siempre ustedes, ojo, se van a encontrar dos tipos de interfaces analógicas, que son estas dos las más utilizadas. Aquí ustedes van a conectar los teléfonos analógicos. Esta no es tan importante. ¿Por qué? Porque a mí lo que nos interesa es digitalizar las líneas. ¿Cuáles líneas?
vamos a digitalizar estas líneas. O sea, dentro de las analógicas, la más importante es la FXO, o sea, la que va conectada a la Central Office, ¿cierto? Y dentro de las digitales, la más importante es L1. ¿Sí es claro? Bueno, entonces ustedes van a tener, miren acá el ejemplo, un dispositivo, no importa cualquiera, en este caso un router, y el router dispone de puertos, ¿cierto? FXO y FXS. Estos son analógicos. ¿Qué quiere decir? Que el tipo de cable que utilizan es diferente al cable RJ45 conocido. Y como les decía, a uno va el teléfono, que es el FXS, y al otro va la línea, que es el FXO. Por eso el FXO es el más importante porque por aquí van las llamadas, ¿sí es claro? Entonces aquí tenemos un ejemplo más claro de cómo se diferencia lo que es VoIP. Entonces, muy importante, ¿cierto? Que en esta gráfica vamos a diferenciar dos cosas. Una cosa que es VoIP, ¿cierto? Y otra cosa, otro término que es telefonía IP. Entonces, yo cuando hablo de VoIP, ustedes cuando escuchan hablar de VoIP, básicamente VoIP es todo lo que tenga que ver con, ¿cierto? Con un proveedor de internet. En este caso, para hacer las llamadas por el proveedor sin utilizar ninguna conexión ni analógica ni digital. O sea, sin utilizar o una analógica o una digital, ¿listos? Es simplemente utilizando la tarjeta de red, que es esta, y utilizando el protocolo que ya vimos, ¿cierto? Entonces, eso sería, esta parte sería la parte OIP. Ahora la parte de teléfono IP. La parte de teléfono IP sería esta parte, ¿cierto? Donde ustedes van a interactuar ya con la central telefónica, digitalizando las llamadas o utilizando las llamadas analógicas. ¿Sí es claro? Bueno, entonces, siempre que ustedes interactúen o digitalizando las llamadas o haciendo llamadas mediante conexiones analógicas, va a ser teléfono IP. Si no utilizan nada, simplemente su tarjeta de red del servidor, utilizando un proveedor de internet de telefonía, ¿cierto? Va a ser VoIP. ¿Listos? Que se entienda la diferencia. Entonces miren que en la PCTN se conectan los puertos FXO y acá debe estar en la FXS se conectan los teléfonos y otros dispositivos analógicos. Por eso, ustedes siempre tengan en cuenta que el más importante va a ser el FXO en los analógicos, ¿cierto? Bueno, aquí hay un ejemplo. Bueno, de nuevo, vamos a, ahora sí, después de este resumen, vamos a ver detalladamente cómo podemos hacer este primer punto, que es el diseño y que es uno de los puntos más importantes. Entonces, lo que pide aquí es un call center basado en Asterix, ¿cierto? Vamos a conectar dos ciudades, Bogotá y Cali. Como es un call center basado en Asterix, pues se van a necesitar dos servidores. Entonces yo voy a empezar a copiar de acá. Entonces, este sería mi servidor de, este sería mi servidor de Bogotá o de Cali, ¿cierto? Y este sería mi servidor de la otra parte. ¿Listo? Bueno, ya tenemos esta parte. Tenemos servidores en las dos sedes. ¿Listos? Bueno, ojo. Con capacidad para dos troncales. Siempre que les hablen de troncales, esto es así. Analógica, ya sabemos que cuando hablamos de analógica, estamos hablando obligatoriamente de este puerto, para que nos quede claro. Y digital, ¿cierto? Estamos hablando obligatoriamente de este puerto. Y aprovecho para hacer un resumen, un paréntesis, un pequeño análisis aquí sobre este 1. Ojo con esto. El E1 por definición les va a manejar dos conceptos. Uno,
él les va a manejar, ¿cierto? Un ancho de banda. ¿Qué quiere decir este ancho de banda? Este ancho de banda es con el cual se van a conectar al proveedor, ¿listos? Un E1 por definición tiene 2 megas. Si ustedes lo averiguan, van a ver que tiene 2 megas. Y otro por definición, y aquí aterrizo, ¿cierto? Aquí aterrizo lo que vimos en señalización, tiene 32 canales de voz. De estos 32 canales de voz, obviamente, uno o dos, generalmente uno es de señalización, ¿cierto? El otro es de información y quedarían, ¿cierto? 30 de voz o datos o video, bueno, dependiendo del código que utilicen, ¿listos? Entonces, tener en cuenta eso. Entonces, L1 por definición me da ancho de banda. Este siempre me va a permitir conectarme al proveedor y este me va a permitir digitalizar que, ojo con esto, estos 30 canales que me va a permitir conectar o, perdón, digitalizar los analógicos, ¿sí es claro? Entonces, ojo con eso, son dos cosas con los que voy a trabajar L1. Entonces, retomando, entonces ya sabemos, capacidades para dos troncales telefónicas analógica, siempre me va a conectar al FXO digital, siempre al E1. Entonces, para poder utilizar las troncales, se tendrá en cuenta las siguientes condiciones. Ojo, 80 llamadas simultáneas entre Cali y Bogotá, ¿cierto? Esto es muy importante. Generalmente ustedes cuando contratan esto de VoIP, ustedes tienen que contratar un proveedor de voz, ¿cierto? Y un proveedor de datos. Obviamente, porque por el proveedor de voz, pues harán las llamadas y el proveedor de datos harán todo lo que tenga que ver con Internet. Aquí están diciendo esa parte. Entonces, recordando, ¿cierto? Recordando los puntos uno, ¿cierto? Dos de los diseños que vimos, 2 y 3, dependiendo del código y todo. Entonces tengan en cuenta que como no me dan nada, ningún dato, yo estoy haciendo un diseño, yo voy a suponer unas cosas para el diseño, ¿cierto? Yo siempre voy a suponer, si no me dan nada, supongo. Primero que voy a suponer el tamaño del primer punto, que es la ecuación, voy a suponer el tamaño de la muestra, ¿cierto? Yo le digo, pues, 20 milisegundos, ¿cierto? Bueno, del segundo punto, me dicen los diferentes tipos de redes. Como es una llamada entre dos ciudades, obviamente es un proveedor, una red WAN. Y como es desde de Bogotá a Cali, pues yo dentro de las dos que vi, que era MPLS una, perdón, Friend Relay una, remítanse al documento donde hicimos el diseño. Y protocolo punto punto otra, pues es muy sencillo configurar el protocolo punto punto en esta, ¿cierto? Y en esta me va a dar, generalmente siempre el protocolo punto punto me va a dar 6 del tamaño de la muestra. Entonces, como sabemos que es WAN, y yo les hablaba de dos codec, el G711 y el G729, en este punto se utiliza el G729, ¿cierto? G729. Acuérdense que el G729 tiene 8 kilobits por segundo de ancho de banda para una llamada, kilobits por segundo. Entonces recuerden que al aplicar la ecuación tamaño de la muestra por ancho de banda sobre 8, el de este me daba 8, me daba 20, ¿cierto? Entonces ya tenemos dos valores. 20 de la ecuación, 6 por utilizar, y acuérdense que obviamente tenemos que utilizar el 40 por los tres protocolos, ¿cierto? Y el paso 3 es no me dicen nada, o yo como voy a suponer, si ustedes quieren hacer VPNs, pues suponen VPNs. Si no, pues la hacen simplemente así, ¿cierto? Dejémoslo sencillo, un diseño sencillo, y entonces retomando, acuérdense de la suma. La suma sería los 20 por utilizar el protocolo, el codec, perdón, para WAM, porque obviamente estamos conectando Cali con Bogotá. 6 porque estoy utilizando el protocolo punto punto y 40 porque
Estoy utilizando los tres protocolos. Entonces, eso me da como resultado, me da, ¿cuánto? 66, ¿cierto? Entonces tenemos ahí 66. Y recuerden que ese resultado lo voy a multiplicar por la relación de un minuto en milisegundos, un segundo en milisegundos que es 1000, sobre 20 me da 50, entonces eso me da 66 sobre 50. Perdón, yo utilizo la calculadora. Entonces 66 por 50 me va a dar 3300, ¿cierto? Entonces eso me va a dar 3300 y recuerden que el 3300 lo multiplico por 8 para empaquetarlo en bytes. Eso me va a dar, y eso me va a dar 30 por 8, ¿cierto? Y eso me va a dar 26.4K, ¿listos? O 26.000, pongámoslos así normal. 26.400, ¿sí? Bueno, ojo, entonces analicemos una cosa. Según el punto, ¿cierto? Todos estos ejercicios que hicimos sumando 1, 2, 3 y el resultado me da para una sola llamada. Pero miren que acá les dice que son 80 llamadas simultáneas. Entonces, si esto me da para una llamada, ¿cierto? Si 26.000, pongámoslo acá, si 26.400 me da para una sola llamada, entonces, ¿yo cómo hago para hallar las 80? Pues muy sencillo, multiplico por 80 para hallar el valor de las 80 llamadas, ¿listos? Entonces, este valor lo multiplico por 80 y me va a dar este valor. Entonces, ese valor es, tenerlo en cuenta que es muy importante, 21, 1, 2, 1, 2, 3, ¿cierto? Tenerlo en cuenta muy... Sí, está bien, listo. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces, este valor lo van a tomar, lo tienen que tener en cuenta. Entonces, tener en cuenta que este valor, ¿cierto? Ya es el valor de, o sea, teniendo en cuenta esto, yo tengo acá aproximadamente 2.1 megabytes por segundo, ¿sí? Muy importante. ¿Por qué muy importante? Ya tengo el ancho de banda, ¿cierto? De las 80 llamadas simultáneas. Ahora, ¿qué voy a utilizar? Si ustedes se dan cuenta, el E1 por definición me va a dar 2 megas, ¿sí? Entonces, yo utilizo 2 megas para, eh, yo utilizo, perdón, un E1 para enviar 2 megas. Si se dan cuenta, me está relacionando mucho esto. Si en un E1 yo utilizo 2 megas aproximadamente y las 80 llamadas me dan más o menos 2.1, entonces yo qué voy a utilizar? Yo puedo utilizar 12 unos, uno no me alcanza, ¿cierto? Quedaría pues muy congestionada la red si utilizo un E1. Entonces yo puedo utilizar aquí, si es claro, definición de 1, las 80 llamadas me dan esto, yo puedo utilizar aquí, ¿cierto? 12 unos, entonces yo utilizo aquí 12 unos para hacer las 80 llamadas. ¿Por qué? Por la definición que les dije ahorita de ancho de banda, ¿cierto? Bueno, ya vamos armando esa parte. Como yo necesito 12 unos y por definición él me da esto y esto es para conectarme al proveedor, entonces yo que ya que sigo armando. Ya tenía mis servidores de Cali, de Cali de Bogotá, pues ahorita necesito contactar el proveedor. Y contactar el proveedor simplemente es, ¿cierto? Simplemente es llamar a una empresa a la empresa de VoIP, de la ciudad, lo que sea. Entonces ya empezar a conectar, ¿cierto? Empezar a conectar estos 12 unos, ¿cierto? Bueno, entonces,
Para eso, acuérdense que ustedes van a encontrar interfaces analógicas, interfaces digitales. Como ya sé que esta es una digital y por aquí voy a enviar, aquí voy a enviar 12 unos para las 80 llamadas, yo voy a utilizar tarjetas digitales. Eso es muy sencillo. Ustedes van a encontrar en el mercado este tipo de tarjetas que son digitales porque este es puertico S1. ¿Cómo las diferencias? Muy fácil, muy fácil. Este es una tarjeta digital, este es un puertico para un RJ45 y esta es una analógica y este puertico es para un RJ11. Es muy sencillo diferenciarlas, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Como yo me voy a conectar ahí, entonces simplemente yo tomo, ¿cierto? Voy a utilizar estas tarjetas en cada uno de las sedes. Entonces ya tengo en la sede de Cali y en la sede de Bogotá, ¿cierto? Como yo los tengo que conectar utilizando 12 unos, entonces simplemente ya tengo mi servidor corriendo VoIP, las tarjetas y yo utilizo el proveedor me va a permitir, ¿cierto? Llevar las llamadas, las 80 llamadas simultáneas. Después de analizar que con 80 llamadas simultáneas nos da o darían 2 megas y que se necesita 12 unos, entonces ahora vamos a utilizar, o sea, aquí vamos a tener 2.1 megas para transmitir 80 llamadas. O sea que esto sería la parte de voz, ¿cierto? Obviamente, porque está involucrando los códecs. Entonces aquí aparece que los datos, ¿cierto? Manejan un ancho de banda de 2 megas. Entonces siempre en un diseño hay que tener en cuenta que se va a tener la parte de voz, que son 2.1 megas, y obviamente nos dan 2 megas, ¿cierto? Para la parte de datos. Entonces siempre en esta parte ustedes, ¿qué van a hacer? Obviamente tienen que sumar la parte de voz, ¿cierto? Más la parte de datos para que tengan un aproximado de cuánto es que van a tener que, acuérdense de las dos redes. Siempre ustedes van a tener dos redes, la parte de telefonía y la parte de datos. Y para que, supongamos, ustedes estén utilizando el proveedor para datos y alguien esté descargando una película o en un archivo muy grande y simultáneamente esté realizando una llamada, la llamada no se corte y sufra los fenómenos de pérdida de paquetes o de esos aspectos que le pasan a la llamada. Entonces, para voz y datos simplemente necesitaríamos aproximadamente, ¿cierto? 4.1 megas. Entonces ya sabemos que con 4.1 megas tenemos voz, datos y por definición tenemos un E1 que me dice que transmite 2 megas. Entonces para transmitir 4.1 megas necesitaríamos aproximadamente 12 unos, ¿cierto? Bueno, coincidió que aquí hacíamos el análisis simplemente para únicamente voz, pero obviamente necesitamos datos, pero si nos da 4.1 megas, recuerden, voz y datos, entonces ahí ya nos daría la parte de voz y datos. Entonces, retomando de nuevo, tenemos el proveedor, ustedes contactan a su proveedor, tienen sus servidores y obviamente, como eso es un enlace digital, el servidor debe tener instalada su respectiva tarjeta, ¿cierto? Eh, Aquí deben conectar el proveedor, ¿cierto? Al, 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 al dispositivo, al servidor, mediante una serie de cables. Ese cable se llama RJ48, es el estándar. Aquí se ve un ejemplo, ¿cierto? De la tarjeta. Este es el lado del servidor. Y la tarjeta simplemente se conecta al proveedor. Obviamente, acuérdense que el proveedor tiene que tener
un equipo, pues por donde va la voz y todo eso. También con una interfaz, y este es el estándar RJ48. Acuérdense que está el estándar RJ11, ¿cierto? Ustedes lo van a identificar, entonces estaría el RJ11. Para la parte analógica está el RJ45 para la parte de datos, y ya estaría el RJ, ¿cierto? El RJ48 para la parte de enlaces digitales, ¿cierto? No hay pierde aquí en estos tres estándares, porque a veces hay un problema en este tipo de cables, ¿listos? Bueno, entonces teniendo esto, pues ya ustedes consiguen el cable como está aquí, lo conectan de un extremo el proveedor y del otro extremo pues de un extremo el proveedor, el equipo que les da el proveedor, y del otro extremo el servidor, ¿listos? Bueno. Continuando, entonces ya se tiene que el transporte, ¿cierto? Entonces sumamos voz y datos. Y nos da 4.1. Esto es muy importante porque esto me va a permitir averiguar o diferenciar las troncales analógicas, ¿cierto? Entonces aquí les dicen dos troncales, una analógica y una digital. Una analógica y una digital sale de esta información. Entonces tengan en cuenta que yo les decía, cuando estemos trabajando con la Central Office, estamos trabajando con los enlaces analógicos, o sea, con la central telefónica. Acuérdense del video que hablamos de la PCTN. Entonces, simplemente hay una regla que me indica. La regla es de, si ustedes tienen más de 8, o sea, si ustedes tienen más de 8 conexiones, ¿cierto? Analógicas, ¿cierto? Entonces la regla dice que las tienen que digitalizar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque físicamente, ya cuando tienen muchas conexiones analógicas, físicamente se va a ver un poquito aparatoso el dispositivo o donde van a tener las conexiones. Entonces, si yo tengo 8 conexiones analógicas, ¿de qué tipo? Recuerden que las más importantes son las FXO. Entonces, si yo tengo 8 líneas telefónicas, ¿cierto? Conexiones analógicas, líneas, no me interesa para nada los teléfonos, sino las líneas, se digitalizan. ¿Y con qué se digitalizan? Vuelve a jugar L1, ¿cierto? Y aquí entra a jugar esta parte. Si yo tengo 32 canales de voz y me van a dar 30 para permitir digitalizar este tipo de enlaces, entonces obviamente la regla se aplica para más de 8, ¿cierto? Si yo tengo 9, 10, 11, 20, ¿sí? Entonces ya en una sola tarjeta las digitalizo, entonces aplico eso. Entonces yo voy a tener, con un E1 que es digital, voy a tener hasta 30 máximo canales de voz o datos o video. Entonces aquí analizamos. Tiene 4 conexiones con la Central Office. No aplica la regla porque 4 no es como una conexión pequeña, entonces simplemente con 4 tendríamos aquí, ¿cierto? 4, una tarjeta con 4 puertos FXO, ¿cierto? Entonces, una tarjeta con 4 FXO, yo puedo tomar de acá, entonces miren esta tarjeta de acá, ¿cierto? Entonces, yo tomo esta tarjeta y supongamos yo no le he dado nombres, entonces supongamos que este es Cali, este es Bogotá, ¿cierto? Entonces yo digo que este es Cali. Yo digo, bueno, este es Cali y este es Bogotá, ¿sí? Y vamos a analizar lo que pasa en Cali. Entonces en Cali dicen que en Cali hay 4 conexiones con la Central Office. Entonces ya tengo que en Cali 4 conexiones con la Central Office. Entonces simplemente utilizo también ahí en este servidor, ¿cierto? 4 conexiones FXO para digitalizar, perdón, para llevar las 4 conexiones que tenía originalmente en esa parte, ¿cierto? Entonces aquí no se aplica la regla, simplemente pueden utilizar tranquilamente este tipo de tarjetas. Ustedes van a encontrar
colores rojos y colores verdes. Colores rojos son los FXO y colores verdes son los FXS. Entonces, importante es tener en cuenta que este serían 4 rojitos y simplemente saldrían 4 cables RJ. Acuérdense, RJ11. Igualmente el proveedor debe tener esas interfaces y ya llevaríamos las 4 llamadas, ¿cierto? A través de la otra red. Entonces, el proveedor, acá me meto, entonces el proveedor es, si yo por uno envío, ¿cierto? La voz digitalizada y todo eso, obviamente yo tengo que enviar por el otro, ¿cierto? Por la otra red, ¿sí? Por la otra red tengo que enviar estas conexiones. Entonces, Central Office, acuérdense muy bien de esto. Siempre que les hablen de Central Office, como veíamos, esto es parte de la PCTN. Si es parte de la PCTN, pues obviamente tengo que jugar con la otra red. Este es el proveedor para VoIP, ¿cierto? Y esta es la PCTN, ¿sí? Entonces, como está la PCTN, entonces yo voy a utilizar una que me permita hacer esa parte, ¿cierto? Entonces voy a utilizar esta para el ancho de banda y esta para las troncales. Entonces ya vimos que la troncal analógica me va a tener que trabajar con 4FXO porque la regla no se aplica. Y la digital sería 20 conexiones, ¿cierto? Con la Central Office, que sería, bueno, supongamos que aquí cambie 20 conexiones con la Central Office, entonces ahí sí aplicamos la regla. Más de 8 conexiones analógicas, o sea, FXO, digitalizamos. Si un E1 me dice que tengo 30, entonces simplemente aquí voy a utilizar un E1, ¿cierto? Un E1 para las 20 conexiones. ¿Por qué? Porque aplico esta reglita. Y si un E1 me da 30, pues 20, ahí sobran 10. Entonces simplemente en el otro extremo yo tomo una de estas tarjetas con un E1, por ejemplo, ¿cierto? Si aquí tiene dos, ¿sí? Entonces yo simplemente tomo y ya tengo. Entonces, aquí conectamos estas dos tarjetas para conectar al proveedor. ¿Por qué? Porque me hablan de anchos de bandas de voz y datos. Y estas dos tarjetas para conectarnos a la PCTN. ¿Por qué? Porque son llamadas que, ¿cierto? Troncales que todavía tienen que quedar conectadas a la Central Office. ¿Listos? Finalmente, pues ustedes qué van a hacer? Contratan los proveedores, este ya lo deben de tener, los cables y la configuración respectiva. Si ustedes hacen esto, pues básicamente esto es como el ejemplo claro de un diseño de este tipo de redes. ¿Listos? Bueno, cualquier duda, pues espero me pregunten por Skype, por correo y espero pues les haya solucionado la duda sobre ese aspecto. Gracias.